Capítulo 20. Si las fortalezas y muchas otras cosas que a diario hacen los príncipes son ventajosas o inútiles. 1. Algunos príncipes, para mantener la seguridad de su estado, desarmaron a sus súbditos. Otros dividieron las tierras que están bajo su dominio. Otros favorecieron a sus mismos enemigos. Otros han procurado ganarse la confianza de aquellos que al principio de su gobierno les parecían sospechosos. Algunos construyeron fortalezas y otros las arrasaron. Y aunque de ninguna de las cosas anteriores se puede opinar de manera contundente, a menos que se trate de la situación particular de un estado en donde haya que tomar alguna decisión de este tipo. Más adelante hablaré de este tema con la amplitud que él mismo permite. 2. Nunca se ha dado el caso de que un príncipe nuevo desarmara a sus súbditos. Más bien al contrario, los armó cada vez que los halló desarmados. De este modo, las armas del pueblo se convirtieron en las del príncipe, los sospechosos se volvieron fieles y los que ya eran fieles siguieron siéndolo, y los súbditos comunes se convirtieron en partidarios. Pero como es imposible armar a todos los súbditos, habrá que dotar de armas solamente a los elegidos, quienes lo entienden como un privilegio y se sentirán obligados con más razón con su príncipe, lo que permite que a los no armados se les trate con pocos miramientos y los armados estarán de acuerdo. Pero cuando se les desarma, se les ofende, pues esto es una muestra de desconfianza y cobardía. Se tiene poca fe en su lealtad. Y cualquiera de estas dos opiniones engendra odio contra su príncipe, y como el príncipe no puede quedar desarmado, es forzoso que se apoye en las fuerzas mercenarias, de cuyos defectos ya hemos hablado más arriba y que por buenas que sean, nunca tendrán tanta fuerza como para defenderle a la vez de los enemigos poderosos y de los súbditos resentidos. Como ya he dicho, en un principado nuevo, un príncipe nuevo no ha dejado nunca de organizar su ejército, según los múltiples ejemplos que la historia nos muestra. Pero cuando un príncipe agrega un estado nuevo a los que ya poseía, se le presenta la necesidad de desarmar a los nuevos súbditos, con excepción de aquellos que durante la conquista fueron aliados suyos, y aun a estos con el tiempo y aprovechando las ocasiones que se le brinden, es preciso debilitarlos y reducirlos a la inactividad y arreglarse de modo que el ejército del estado se componga de los soldados que rodeaban al príncipe en el estado antiguo, viviendo cerca de él. 3. Nuestros antepasados, y en especial los que tenían fama de sabios, decían que para conservar Pistoia bastaban las disensiones y para conservar a Pisa las fortalezas. Por esa razón y para gobernarlas más fácilmente, fomentaban todo tipo de discordias entre los pobladores de las ciudades que tenían dominadas, medida muy lógica en una época en que las fuerzas de Italia estaban equilibradas. Pero no me parece que pueda darse hoy por precepto, porque no creo que las divisiones traigan beneficio alguno. Al contrario, juzgo inevitable que las ciudades enemigas se pierdan en cuanto el enemigo se aproxime, ya que siempre la facción más débil podrá aliarse con las fuerzas externas y la otra no podrá resistir. Movido por estas razones, según creo, los venecianos continuaron la estrategia de propiciar las luchas entre güelfos y gibelinos en las ciudades que habían sometido, pero siempre procuraban contener sus impulsos antes de que se produjeran hechos de sangre. Alimentaban los odios entre ambas partes para que los ciudadanos no se unieran en contra del enemigo común, pero, como ya se ha visto, este proceder se volvió en su contra, pues derrotados en Bailá, uno de los partidos cobró valor y les arrebató todo el estado. Semejantes recursos inducen a sospechar la existencia de alguna debilidad en el príncipe, porque un príncipe fuerte jamás tolerará tales divisiones, que podrán serle útiles en tiempos de paz, cuando gracias a ellas manejará más fácilmente a sus súbditos, pero que mostrarán su ineficacia en cuanto sobrevenga la guerra. 4. Sin duda los príncipes se engrandecen cuando resuelven los problemas y superan la oposición de sus enemigos, sobre todo cuando se trata de príncipes nuevos a quienes la fortuna reserva un lugar destacado y necesitan adquirir mayor reputación que los príncipes que han recibido el estado por herencia. El destino se empeña en su contra, pues de esa manera ellos tienen la ocasión de superar los obstáculos, subir por las escaleras que les han proporcionado sus enemigos y elevarse a mayor altura. Muchos consideran que un príncipe hábil debe, cuando tenga la oportunidad, crearse una fuerte oposición, para que al aplastarla se acreciente su gloria. 5. Los príncipes, en particular los nuevos, han llegado a obtener una gran lealtad de quienes al principio de su gobierno eran considerados sospechosos, más aún que de aquellos en los que confiaban,
Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, para el gobierno de su estado se apoyaba más en quienes se le habían opuesto al principio que en sus aliados, pero esto no puede ser generalizado, porque cada caso es distinto. Pero sí diré que el príncipe puede ganarse con facilidad a los hombres que al inicio de su gobierno habían sido sus enemigos, pues son estos quienes han caído en desgracia y necesitan con mayor razón demostrar servicio y lealtad, pues saben que se les considera sospechosos. Por eso el príncipe puede aprovecharse más de estos que de aquellos que le sirven con mucha más fidelidad, pues saben que es preciso borrar con buenas obras la mala opinión en que se los tenía. Y así, el príncipe saca de ellos más provecho que de los que por serle demasiado fieles, descuidan sus obligaciones. Como el tema exige un mayor abundamiento, tengo que recomendar a los príncipes que han obtenido un estado con ayudas internas que estudien con enorme cuidado las razones que motivaron a quienes les han favorecido, porque si no ha sido por un afecto natural, sino porque se encontraban descontentos con el régimen anterior, será muy difícil contar con su amistad, ya que es imposible que puedan contentarlos. Con los ejemplos tomados que los hechos antiguos y modernos proporcionan, se verá que es más fácil ganarse la amistad de aquellos hombres que estaban satisfechos con el régimen anterior y que por ello son enemigos del nuevo príncipe, que de aquellos otros que precisamente por su descontento lo apoyaron en su empresa de ganar el Estado. 6. Los príncipes, para conservarse más seguramente en el poder, acostumbraron a edificar fortalezas para defender su estado. Con ello han aprendido a aislarse y protegerse de quienes pudieran conjurar en su contra y al mismo tiempo defenderse de ataques repentinos. Esta costumbre viene de la antigüedad y es digna de alabanza. No obstante, en nuestro tiempo se ha visto cómo Messer Niccolo Vitelli destruyó 2 fortalezas con gran facilidad en Città di Castello para conservar aquel estado. Guido Ubaldo, duque de Urbino, demolió hasta sus cimientos todas las fortalezas que en su país había construido César Borgia, quien lo había expulsado. Al recuperar su estado, Guido consideró que sin las fortalezas le sería más difícil arrebatarle el estado. Los Bentivoglio hicieron lo mismo cuando regresaron a Bolonia. Por lo tanto, las fortalezas pueden ser útiles o dañinas, dependiendo de las circunstancias particulares. Podríamos tratar este punto de la siguiente forma. El príncipe que teme más a su pueblo que a las fuerzas extranjeras debe construir fortalezas, pero el que teme más a los extranjeros que al pueblo debe prescindir de ellas. El castillo que levantó Francesco Sforza en Milán atrajo y atraerá más guerras a la familia Sforza que cualquier otro desorden en ese estado. La mejor fortaleza que puede existir es el no ser odiado por el pueblo, porque si el pueblo aborrece al príncipe, los castillos no salvarán todas las fortalezas que posea, pues cuando el pueblo ha tomado las armas, no faltarán extranjeros que los apoyen. En nuestra época no se conoce que las fortalezas hayan sido de utilidad a los príncipes, con excepción de la condesa de Forli, quien, al ser asesinado su marido, el conde Girolamo, pudo soportar la ira popular, esperar la ayuda de Milán y al final recuperar el estado. Pero entonces, las circunstancias eran tales que los extranjeros no podían auxiliar al pueblo, pero de poco le valió su castillo cuando el ejército de César Borgia lo asaltó y el pueblo, enemigo de la condesa, se unió al invasor. Por lo tanto, mucho más seguro le hubiera sido entonces y siempre no ser odiada por el pueblo que tener fortalezas. Consideradas pues estas cosas, elogiaré tanto a quien construya fortalezas como a quien no las construya, pero censuraré a todo el que confiando en las fortalezas descuide el ser odiado por el pueblo. Capítulo 21. ¿Cómo debe comportarse un príncipe para ser apreciado? Nada es tan importante para que un príncipe se gane el aprecio del pueblo como las grandes empresas o los ejemplos extraordinarios. Actualmente podríamos mencionar a Fernando de Aragón, rey de España, a quien podríamos considerar príncipe nuevo, ya que pasó de rey débil a ser el monarca más importante de los cristianos, debido a su prestigio y virtud. Si ponderamos sus acciones, encontraremos que todas han sido grandiosas y algunas extraordinarias. Al iniciar su reinado conquistó Granada y con esta victoria fundamentó su nuevo estado. Esta hazaña la realizó, en primer lugar, en un tiempo en que no tenía más ocupación ni peligro de ser obstaculizado, puesto que mantuvo a los nobles de Castilla ocupados en una campaña que para ellos era de gran importancia y por lo tanto no tenían el tiempo ni la voluntad de conspirar en su contra, mientras el propio Fernando iba ganando fama entre ellos sin que se dieran cuenta. Usando el dinero de la iglesia y del pueblo,
pudo solventar los gastos de la guerra y al mismo tiempo establecer las sólidas bases para la organización de su ejército, lo que más tarde le proporcionó grandes honores. Fue además muy hábil para servirse de la Iglesia en apoyo de grandes empresas. Así fue como se dedicó con piadosa crueldad a expulsar de su reino a los marranos. No puede haber ejemplo más admirable y maravilloso. Cubierto por el mismo pretexto, atacó África, llevó a cabo la campaña de Italia y finalmente atacó a Francia. Y así ha venido urdiendo enormes empresas, con el ánimo encendido de los súbditos que mantuvieron su pensamiento ocupado por entero en el éxito de sus aventuras. Todas estas acciones se han venido dando con tal vigor y rapidez que no ha habido tiempo para que se gesten conspiraciones en su contra. Para todo príncipe es sumamente importante el dar ejemplos extraordinarios en beneficio del príncipe, el hallar medidas sorprendentes en lo que se refiere a la administración, como los que se relatan de Messer Bernabo de Milán. Cuando suceda que un ciudadano hace algo extraordinario, ya sea para bien o para mal, el príncipe debe aprovechar la ocasión para premiarle o castigarle, según sea el caso, de manera que haya mucho de qué hablar, especialmente si se las tiene que ingeniar para que cada una de sus acciones le proporcione fama de hombre grande y de extraordinaria virtud. También es muy estimado un príncipe cuando sabe ser un verdadero amigo y enemigo franco, es decir, cuando con toda firmeza y sin miramientos se declara abiertamente en favor de uno y en contra del otro, lo que siempre es más conveniente que permanecer neutral, porque si dos vecinos poderosos luchan y se declaran la guerra, el príncipe puede encontrarse en uno de estos casos, que por ser los adversarios fuertes, debe temer a quien gane la guerra o que no. En uno o en otro caso, siempre le será más útil decidirse por una de las partes y hacer la guerra, pues en el primer caso, si no se define, será presa del vencedor con placer y satisfacción del vencido, y no hallará compasión en aquel ni asilo en éste, porque quien vence no quiere amigos sospechosos y que no lo ayuden en la adversidad, y el que pierde no puede ofrecer ayuda a quien no quiso empuñar las armas y arriesgarse en su favor. Antíoco fue a Grecia llamado por los etolios para combatir a los romanos y envió una embajada ante los aqueos, aliados de los romanos, para exhortarlos a permanecer neutrales, mientras que los romanos trataban de persuadirlos para que lucharan a su lado. Los aqueos llevaron el caso a la asamblea, donde el embajador Antíoco trató de convencerlos de las ventajas de la neutralidad. Ahí mismo, el legado romano replicó: «Lo que se os dice de no intervenir en la guerra no puede ser más contrario a vuestros intereses. Sin clemencia, sin dignidad, seréis el trofeo del vencedor. Y siempre sucederá lo mismo. El que no es tu amigo buscará mantenerte neutral, y el que es tu amigo te pedirá que demuestres tus sentimientos con las armas. Para reducir peligros inmediatos, los príncipes indecisos eligen, la mayoría de las veces, el camino de la neutralidad, con lo que también, la mayoría de las veces, fracasan. Pero cuando el príncipe toma partido valientemente por una de las partes, si triunfa aquella a la que se une, aunque sea poderosa y él quede a su discreción, estarán unidos por un vínculo de reconocimiento y de afecto, y los hombres nunca son tan malvados que dando una prueba de tamaña ingratitud los sojuzguen. Al margen de esto, las victorias nunca son tan decisivas, por lo que en el ánimo del vencedor habrá cierto temor, especialmente por la justicia. Si quien fue tu aliado resulta perdedor, no olvidará que tuvo un amigo en el infortunio y también en la fortuna que pudiera resurgir. En el segundo caso, cuando los que combaten entre sí no pueden inspirar ningún temor, mayor es la necesidad de definirse, pues no hacerlo significa la ruina de uno de ellos al que el príncipe, si fuese prudente, debería salvar, porque si vence queda a su discreción y es imposible que con su ayuda no venza. Aquí hay que señalar que un príncipe debe medir las fuerzas de sus posibles aliados, para no apoyar nunca a quien sea más poderoso que él, a no ser que las circunstancias lo obliguen, como ya hemos dicho antes, porque si venciera, queda en su poder y los príncipes deben hacer lo posible por no quedar a disposición de otros. Los venecianos se aliaron con Francia, contra el duque de Milán, lo que no era del todo necesario, pues el resultado fue desastroso para ellos. Cuando estas alianzas no se pueden evitar,
como ocurrió con los florentinos cuando el Papa y España atacaron Lombardía, entonces el príncipe debe tomar partido y tener siempre presente que no hay alianza segura. Esta decisión lleva a la duda porque es del propio orden natural de los hechos que al huir de un inconveniente se cae en otros. Pero la prudencia consiste precisamente en la comprensión de la circunstancia y tomar por bueno lo menos malo. El príncipe debe mostrarse admirador de la virtud, acogiendo a los hombres que poseen alguna habilidad especial y a los que sobresalen en algún arte, animando a ellos y, en general, a todos los ciudadanos para que puedan ejercer pacíficamente sus oficios, ya sea en el comercio, la agricultura o cualquier otra actividad, de manera que nadie tema mejorar sus haciendas por miedo a que las quiten, o no quiera abrir un negocio porque el peso de los impuestos resulte excesivo. Por el contrario, el príncipe debe crear premios para quien haga cosas como estas y para quienes, de una u otra manera, quieran mejorar su ciudad o su estado. Más adelante, debe entretener al pueblo en las épocas propicias, con fiestas y espectáculos, puesto que todas las ciudades están divididas en gremios o corporaciones a las cuales conviene que el príncipe conceda su atención. Es conveniente reunirse con ellos de vez en cuando para dar el ejemplo de magnanimidad y con ello aumentar su prestigio y mantener su dignidad, pues esto es algo que nunca debe faltar. Capítulo 22. De los secretarios de los príncipes. La elección de los servidores no es de pequeña importancia para un príncipe, quienes son tan buenos o no, de acuerdo a la elección del príncipe. Y la primera opinión que se tiene del juicio de un príncipe es por observar a los hombres que lo rodean. Si son capaces y fieles, podrá considerársele un sabio, pues supo hallarlos capaces y mantenerlos fieles. Pero cuando no lo son, no podrá considerarse prudente un príncipe, que el primer error que comete lo hace en esta elección. No habrá nadie que hubiese conocido a Messer Antonio de Benafro, ministro del príncipe de Siena, Pandolfo Petrucci, quien no podría considerar que el propio Pandolfo era un hombre excelente, puesto que tenía un gran ministro. Porque hay tres clases de inteligencia. Una comprende las cosas por sí mismas, otra aprecia lo que otros comprenden, y la tercera no comprende nada por sí misma, ni por medio de los otros. La primera es extraordinaria, la segunda es excelente y la tercera no sirve para nada. Era pues indispensable que si Pandolfo no se hallaba en la primera clase, se hallara en la segunda, porque cuando uno es capaz de discernir el bien o el mal que otros hacen o dicen, aunque no tengamos iniciativa o ingenio, podremos reconocer las acciones malas o buenas del ministro, exaltando unas y corrigiendo las otras. Así el ministro no podrá engañarlo y se conservará honesto y fiel. Para que un príncipe pueda formarse una opinión de su ministro, hay un método que nunca falla. Cuando veas que el ministro piensa más en sí mismo que en ti y que en todas sus acciones entiende que persigue su propio beneficio, puedes tener la seguridad de que nunca será un buen ministro y ni tampoco será digno de confianza, porque el que tiene en sus manos el estado de otro jamás debe pensar en sí mismo, sino en el príncipe y no recordarle sino las cosas que pertenezcan a él. Por otro lado, para conservar la honestidad de su ministro, el príncipe debe estudiarlo, debe honrarlo, enriquecerlo y colmarlo de cargos importantes, de manera que comprenda que el ministro no pueda estar sin él, y que los muchos honores no le hagan desear más honores, que las extremas riquezas no le hagan ansiar más riquezas, y que los muchos cargos le hagan temer los cambios. Cuando los ministros y los príncipes con respecto a los ministros proceden así, pueden confiar unos en otros, pero cuando lo hacen de otro modo, las consecuencias son perjudiciales, tanto para unos como para otros. Capítulo 23. De cómo hay que huir de los aduladores. Hay un tema de gran importancia y que no quiero descuidar. Me refiero a un peligro en el que incurren los príncipes con frecuencia y del que difícilmente se protegen, a menos que posean una gran prudencia y sean muy acertados en sus elecciones. Se trata de los aduladores. Las cortes están llenas de esta clase de personas, porque los señores se complacen tanto con sus propios asuntos y llegan a engañarse de tal manera que difícilmente pueden defenderse de este mal, o queriéndose defender adquieren un carácter hosco y despreciable.
pero no existe otra forma de defenderse de la adulación que dando a los demás la seguridad de que no te ofenden diciéndote la verdad. No obstante, si todo mundo te dice la verdad sin cortapisas, carecerás de respeto. Un príncipe sabio debe encontrar el camino justo para el diálogo con sus ministros, eligiendo de entre ellos solo a los que le hablen con la verdad, a quienes permitirá que le digan la verdad, pero solo cuando él pregunte y no por iniciativa de ellos. El príncipe debe preguntarles acerca de toda clase de temas y escuchar sus opiniones. Luego de deliberar a solas y hacer sus propias conclusiones, los ministros elegidos deberán comprender que sus consejos son bien recibidos y que tienen toda la libertad para expresarse. Por lo demás, el príncipe no ha de escuchar a nadie y empecinarse en que se cumplan sus decisiones. Quien se fía de sus aduladores fracasa con frecuencia o parece como voluble, puesto que cambia de parecer continuamente, lo que debilita su posición y le gusta el menosprecio de todos. Respecto a lo anterior, mencionaré como ejemplo un hecho actual. Fray Luca, ministro del actual emperador Maximiliano, refiriéndose a su majestad, dijo que él jamás pedía un consejo a nadie, pero tampoco seguía nunca su propio y único criterio, de lo que se deduce que el emperador no se comporta de la manera que hemos aconsejado, porque es un hombre reservado que no comunica a nadie sus decisiones y sus planes, pero al ponerlos en práctica se notan sus intenciones y eso mismo se le comenta y discute. Siendo él un hombre influenciable, continuamente cambia de parecer. Hace un día lo que deshace el siguiente, por lo que nadie puede fiarse de su conducta y de sus decisiones. Un príncipe debe pedir consejo, pero cuando él quiera y no cuando quieran los demás. Es conveniente, incluso, rechazar a quienes deseen darle consejos que no se han solicitado, pero ha de ser inquisitivo y paciente para escuchar la verdad, presentándose como disgustado cuando, por respeto, no se le ha dicho algo. Y hay quienes piensan que un príncipe que tiene una gran reputación, ésta no se fundamenta en su propio talento, sino que se debe a los buenos consejos de quienes le rodean, lo cual es indudablemente falso, pues es la regla infalible que un príncipe que no es inteligente por sí mismo no puede recibir consejos por buenos que sean, a menos que se encuentre en manos de un hombre de gran capacidad, que finalmente sea el que gobierne. Si este es el caso, el príncipe podría estar bien aconsejado, pero sería efímero, pues al poco tiempo su propio consejero lo despojaría de su estado. Pero un príncipe que no sea prudente y se deje aconsejar por más de uno, nunca recibirá consejos coherentes, ni sabrá unificar las opiniones para determinar su acción personal. Cada consejero verá por sus propios intereses, y el príncipe no sabrá reconocerlos ni reprimirlos a tiempo. No es posible encontrar otra clase de consejeros, porque los hombres se comportarán siempre mal, mientras la necesidad no los obliga a lo contrario. De esto se concluye que es conveniente que los buenos consejos, vengan de quien vinieren, nazcan de la prudencia del príncipe y no la prudencia del príncipe de los buenos consejos. Capítulo 24. ¿Por qué los príncipes de Italia perdieron sus estados? Las reglas anteriores, cuidadosamente observadas, podrían hacer que un príncipe nuevo pueda parecer antiguo, puesto que al conducirse con inteligencia es como si el estado le hubiese pertenecido siempre, por la seguridad y firmeza que posee, porque se atienden con más cuidado las acciones de un príncipe nuevo que de uno hereditario. Y si estas acciones se consideran virtuosas, los hombres se sienten más atraídos por ellas que por la prosapia y la sangre, puesto que a todo mundo le interesa más el presente que el pasado, porque le atañe directamente, y cuando todo se presenta bien, lo disfrutan simplemente, sin reflexionar en nada más y defienden a su príncipe con vigor, siempre que no traicione su palabra en lo fundamental. Así que el príncipe duplicará su gloria, porque ha sido el creador de un nuevo estado. Lo ha ornamentado con leyes justas, buenas armas, buenos amigos y ejemplos, para vergüenza de aquel que haya nacido príncipe y pierda su estado a causa de su incapacidad. Si se examina el comportamiento de aquellos señores de nuestros tiempos que han perdido sus estados en Italia, como el rey de Nápoles, el duque de Milán y algunos otros, encontraremos en ellos una falta común a todos en lo que se refiere a las armas, la de haberse apartado de las reglas que hemos analizado más arriba, pero notaremos que, además, algunos de ellos no han tenido al pueblo por amigo y el que lo tuvo de su parte
no supo asegurarse de los nobles. Si no se cometen errores de esta clase, no se pierden los estados que se requieren para tener un ejército bien habilitado que no pueda perder. Filipo de Macedonia, no el padre de Alejandro el Grande, sino el que fue vencido por Tito V, tenía un estado reducido en comparación con los que lo atacaron, Roma y Grecia. No obstante, como él era un buen militar, sabía defenderse de los nobles y hacerse amar por el pueblo. Pudo resistir una lucha de muchos años contra sus ofensores y si bien perdió el dominio de alguna ciudad, conservó unido su reino. Por tanto, sería injusto que estos príncipes nuestros que durante mucho tiempo ocuparon el poder no acusen a la fortuna por haberlo perdido, sino que sus fracasos son más bien el producto de su indolencia, porque vivieron en la paz y no se imaginaron que vendrían tiempos de tormenta. Es un defecto común de los hombres no preocuparse por la tempestad durante la bonanza. Cuando llegaron a los tiempos de adversidad, estos príncipes no pensaron en defenderse y sí en huir, esperando que sus pueblos, cansados de la crueldad de sus vencedores, volvieran a llamar a sus antiguos señores. Partido que es bueno cuando no hay otros, pero está muy mal dejar los otros por ese, pues no debemos dejarnos caer por el simple hecho de creer que habrá alguien que nos recoja, porque no lo hay. Y si lo hay y acude, no es para salvarnos, dado que la defensa ha sido indigna y no ha dependido de nosotros, y las únicas defensas buenas, seguras y durables son las que dependen de uno mismo y de su valor. Capítulo 25. Del poder de la fortuna en las cosas humanas y de los medios para oponérsele. No ignoro que hay mucha gente que ha creído y aún cree que todo en el mundo está regido por la fortuna y por Dios, de tal modo que los hombres más prudentes no pueden modificarlas, y más aún que no tienen remedio alguno contra ellas, de lo cual podrían deducir que no vale la pena fatigarse demasiado en las cosas y que es mejor dejarse gobernar por la suerte. Esta opinión ha gozado de mayor crédito en nuestros tiempos por los cambios extraordinarios, fuera de toda conjetura humana, que se han visto y se ven todos los días. Y yo, pensando alguna vez en ello, me he sentido algo inclinado a compartir el mismo parecer. Sin embargo, y a fin de que no se desvanezca nuestro libre albedrío, acepto por cierto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos permite gobernar la otra mitad o poco menos. Y la comparo con uno de esos ríos caudalosos que cuando se desbordan, inundan los valles y arrastran árboles y casas, llevándose la tierra con una furia que atemoriza y a la que todos huyen, pues no es posible oponerle resistencia. Y aunque esto suceda a veces, es natural que en tiempos tranquilos los hombres tomen sus precauciones, construyendo bordos o diques para prevenir inundaciones, de modo que si el río crece otra vez o tenga que deslizarse por un canal, o su fuerza no sea tan desenfrenada ni tan perjudicial. Así sucede con la fortuna que se manifiesta con todo su poder, allí donde no hay virtud preparada para resistirle y dirige sus ímpetus, allí donde sabe que no se han hecho diques ni reparos para contenerla. Si observamos atentamente lo que sucede en Italia, donde fluyen los acontecimientos con gran ímpetu, veremos que es como un campo sin protección alguna, sin diques ni represas, porque si estuviera protegida por una voluntad poderosa, como Alemania, España o Francia, o esta inundación no habría provocado tan grandes trastornos, o tal vez ni se hubieran producido, y que lo dicho sea suficiente sobre la necesidad general de oponerse a la fortuna. Pero atendiendo más a los casos particulares, se observa que un príncipe que hoy vive en la prosperidad cae derrotado mañana, sin que se haya operado ningún cambio en su carácter ni en su conducta. A mi juicio, esto se debe en primer lugar a los razonamientos que se han expresado ya con amplitud y que nos indican que el príncipe que se deja llevar por la fortuna muere en cuanto ella cambia. Creo también que es feliz el que concilia su manera de obrar con las circunstancias del momento y las sabe aprovechar, y que del mismo modo es desdichado el que no logra armonizar una cosa con la otra, porque los hombres proceden de diversas maneras ante lo que pudiera llevarlos a la riqueza y a la gloria, unos con precaución, otros con temeridad, uno por la violencia y el otro por la astucia, uno con paciencia y el otro por su contrario, y todos pueden triunfar por distintos métodos. Se observa también que de dos hombres cautos,
el uno consigue su propósito y el otro no, y que tienen igual fortuna dos que han seguido caminos encontrados, procediendo uno con cautela y el otro con ímpetu, lo cual no se debe sino a la naturaleza de las circunstancias que concilia o no con la forma de comportarse. De aquí resulta lo que he dicho, que dos que actúan de distinta manera obtienen el mismo resultado, y que de dos que actúan de igual manera, uno alcanza su objeto y el otro no. De esto depende asimismo el éxito, pues si las circunstancias y los acontecimientos se presentan de tal modo que el príncipe que es cauto y paciente se ve favorecido, su gobierno será bueno y él será feliz. Mas si cambian, está perdido porque no cambia al mismo tiempo su proceder. Pero no existe hombre lo suficientemente dúctil como para adaptarse a todas las circunstancias, ya porque no puede desviarse de aquello a lo que la naturaleza lo inclina, ya porque no puede resignarse a abandonar un camino que siempre le ha sido próspero. El hombre cauto fracasa cada vez que es preciso ser impetuoso. Si cambiase de conducta junto con las circunstancias, no cambiaría su fortuna. El Papa Julio II procedió con gran ímpetu en todo lo que deseó realizar, y encontró que los tiempos corrían acordes a su manera de proceder, por lo que todo marchó por buen camino para él. Podríamos confirmarlo si recordamos la primera de sus empresas en Bolonia, cuando aún vivía Messer Giovanni Bentivoglio. Los venecianos lo veían con desagrado y el rey de España deliberaba con el de Francia sobre las medidas por tomar. Pero Julio II, llevado por su ardor y su ímpetu, inició la expedición poniéndose él mismo al frente de las tropas. Semejante acción dejó suspensos a España y a los venecianos, y éstos, por miedo, y aquella con la esperanza de recobrar todo el reino de Nápoles, no se movieron. Por otro lado, el rey de Francia se puso de su parte, pues al ver que Julio II había iniciado la campaña y como quería ganarse su amistad para humillar a los venecianos, juzgó no poder negarle sus tropas, sin ofenderlo en forma manifiesta. Así pues, Julio II con su impetuoso ataque hizo lo que ningún pontífice hubiera logrado con toda la prudencia humana, porque si él hubiera esperado para partir de Roma a tener todas las precauciones tomadas y ultimados todos los detalles como cualquier otro pontífice hubiera hecho, jamás habría triunfado, porque el rey de Francia hubiera tenido 1000 pretextos y los otros amenazado con 1000 represalias. No quiero hablar de las otras empresas de Julio II, en las que actuó del mismo modo y con gran éxito, pues la brevedad de su vida no le dio la experiencia de sentir lo contrario, porque tarde o temprano hubieran llegado tiempos en los que se hubiera impuesto la precaución, y en vista de su naturaleza, su fracaso hubiera sido muy grande, pues nunca hubiera mesurado la inclinación de su carácter. Concluyo, entonces, que como la fortuna varía y los hombres se obstinan en proceder de una misma manera, serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén en desacuerdo con ella. Sin embargo, considero que es mejor ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace necesario si se la quiere tener sumisa, golpearla y lastimarla, y se ve que se deja dominar por estos antes que por los que actúan con tibieza. Y como mujer es amiga de los jóvenes porque son menos prudentes y más fogosos y la gobiernan con más audacia. Capítulo 26. Exhortación para liberar a Italia de los bárbaros. Tomado en cuenta todo lo que aquí he expuesto, me preguntaba si en Italia en la actualidad las circunstancias son propicias para que un nuevo príncipe adquiera una gloria mayor, y si para un hombre especialmente dotado de un gran valor y de una prudencia nada común, es dado crear aquí una forma que fuera honrosa para él mismo e hiciera la felicidad de todo su pueblo. Parece que actualmente concurren tantas cosas favorables para un príncipe nuevo que no ha existido un tiempo más propicio que el presente. Y si, como ya he mencionado, era completamente necesario para que Moisés pusiera de manifiesto sus virtudes que el pueblo de Israel fuera esclavo de los egipcios, para que se diera a conocer la grandeza de Ciro, que los persas se viesen oprimidos por los medas, y la excelencia de Teseo no se hubiera manifestado sin la desunión de los atenienses. De igual manera, en nuestros días, para conocer la virtud de un espíritu italiano, era necesario que Italia se encontrara como está, más esclavizada que los hebreos, más sometida que los persas, más desunida que los atenienses, vencida y sin orden, expoliada, ocupada,
desgarrada y víctima de toda clase de calamidades. En ocasiones hemos visto en algunos cierta señal que hacía pensar que era el elegido por Dios para la redención del pueblo italiano, pero en el momento culminante de sus acciones se le ha negado la fortuna, de forma que Italia, desfallecida, se encuentra en espera de quien debe sanarla de sus heridas, que ponga fin a los saqueos de Lombardía, al pillaje y las matanzas del reino de Nápoles. Un hombre, en fin, que cure a Italia de las llagas que tanto tiempo ha padecido. Vedla cómo ruega a Dios que le envíe a quien la redima de las crueldades y ultrajes que le han hecho los bárbaros. Vedla también presta a seguir una bandera con que haya uno que la enarbole con brazo firme. En el presente no se ve a nadie en quien se puedan depositar mejor las esperanzas de Italia que en vuestra ilustre casa y familia, que con su valor y nobleza se han elevado hasta alcanzar los favores de Dios y de la Iglesia, de la cual es ahora príncipe, puede hacerse jefe de esta redención. Esta no será una empresa difícil si se tienen presentes las acciones y la vida de los personajes ya mencionados, y aunque se trate de hombres excepcionales, no dejaron de ser hombres, y por cierto a ninguno de ellos se le presentaron las cosas de manera tan favorable como ahora, ni fueron sus empresas más justas y más fáciles, ni fue la voluntad de Dios más propicia que ahora ante vos. Hay una gran justicia con nosotros, porque una guerra es legítima por el solo hecho de ser necesaria, y las guerras son actos de humanidad cuando se cifra en ellas la esperanza. Ahora las cosas se disponen de manera favorable, y cuando existe tal disposición no puede haber grandes problemas, siempre que vuestra casa siga el ejemplo de los que aquí se han mostrado como ejemplo. Además de todo esto, se ve la disposición de Dios que se expresa en señales extraordinarias. El mar se ha abierto, la nube señala el camino, ha brotado agua de la roca y ha llovido maná del cielo. Todo concurre a vuestro engrandecimiento, lo demás debe ser obra vuestra. Dios no quiere hacerlo todo para no hacer uso de nuestro libre albedrío y la gloria que nos corresponde. No es digno de asombro que no se haya podido hacer lo que se espera que haga vuestra ilustre casa, mas si consideramos que en tantas revoluciones que ha sufrido Italia parece que se hubiera extinguido el valor militar, puesto que la antigua organización no era buena y nadie ha sabido construir una nueva. Por lo tanto, es algo muy honroso para un hombre que se acaba de elevar al poder las nuevas leyes y las nuevas instituciones ideadas por él. Si esas cosas están bien fundamentadas, lo hacen digno de respeto y admiración. En Italia no falta la materia que se pueda modelar. Hay mucha virtud en los miembros, aun si las cabezas no responden. Habría que ver los duelos y torneos, cómo se manifiesta la superioridad de los italianos en fuerza, destreza y astucia, pero en las batallas y por culpa exclusiva de la debilidad de los jefes, su papel no es nada brillante, porque los capaces no son obedecidos y todos se creen capaces, pero hasta ahora no hubo nadie que supiese imponerse por su valor y su fortuna y que hiciese ceder a los demás. Es por eso que en tantas guerras declaradas durante los últimos 20 años, cuando se da un ejército completamente italiano, siempre resulta un fracaso. Testimonios de lo anterior los tenemos en el Taro, Alejandría, Capua, Génova, Bailá, Bolonia y Mestre. Si por lo tanto vuestra ilustre casa desea emular a los varones insignes que libertaron a sus países, es menester antes que nada proveerse de ejércitos propios, porque no existen soldados más fieles, sinceros ni mejores que los propios. Y si cada uno de ellos es bueno, de todos juntos se hará un ejército extraordinario cuando sean comandados por un príncipe de excelencia. Por lo tanto, es necesario preparar ese ejército para que el valor itálico pueda defenderse de los extranjeros. Y aunque se reconozcan como temibles la infantería suiza o la española, pues existe en ellas un grave defecto por el cual otra forma de organización podría enfrentárseles y confiar seriamente en superarlas. Porque los españoles no pueden hacer frente a la caballería y la infantería suiza es tan obstinada que tiene miedo de la infantería que se muestra tan obstinada como ellos en la batalla. Así hemos constatado que los españoles no pueden resistir una caballería como la francesa y que los suizos son derrotados por la infantería española. Aunque se diga que no se tiene una experiencia completa de ello, se ha visto con claridad en la batalla de Ravenna, donde los infantes españoles se enfrentaron a los batallones alemanes, que tienen la misma táctica que los suizos.
pues los españoles se habían metido entre las picas de aquellos y los acuchillaban sin riesgo y sin que éstos pudieran defenderse, y al no haber embestido a la caballería no hubiese quedado alemán con vida. Si se conocen las deficiencias de estas dos infanterías, se podría organizar otra nueva, que resista tanto a la infantería enemiga como a su caballería, lo que se podría llevar a cabo mejorando la calidad de los soldados y una estrategia adecuada en el manejo de las fuerzas. Esta es la clase de invenciones que, tanto por su novedad como por sus beneficios, fundamentan la grandeza de un nuevo príncipe. No debemos, pues, permitir que se pierda la oportunidad para que Italia, después de tan larga espera, encuentre finalmente un redentor. No se podría expresar con cuánto amor, con qué sed de venganza, con cuánta devoción y lágrimas sería recibido en todas las provincias que han sufrido la inundación de los extranjeros. ¿Qué puertas se le cerrarían? ¿Qué pueblos le negarían su obediencia? ¿Qué envidias se le opondrían? ¿Qué italiano le rehusaría su homenaje? A todos repugna este bárbaro dominio. Abrace, pues, vuestra ilustre familia esta causa con el ardor y la esperanza con que se abrazan las causas legítimas, a fin de que bajo vuestras banderas la patria se ennoblezca y que bajo sus auspicios se haga realidad la aspiración de Petrarca. La virtud tomará las armas contra el furor. El combate será breve, pues el antiguo valor en los corazones italianos aún no ha muerto.